Mi madre y yo teníamos en cierto momento solo la decisión de que uno de los dos comiera. Yo tuve que dormir en el piso, no había comida, tuve que pasar 3, 4 días sin comer. Iba hasta el parque, al Parque Bolívar de Pereira, y yo hacía con mi violín, con mi sonido de fondo, y abría el estuche del violín, y ahí arrojaba moneditas y tal, y todo bien la situación. Sucede que el hombre no previó el final de la cornisa, y cuando va a dar el próximo paso, lo que hace es que cae. Cae al vacío, y yo veo eso, yo veo ese momento. Ese momento está grabado en mí, y yo creo que eso nunca se me va a olvidar. No nos conocíamos tan bien hasta que hubo esta migración. Yo conocí otro lado de mi madre por la distancia. Eso era una energía que se entregaba hacia alguna cosa. Entonces, en esos tiempos, tanto incas como vikingos, como nórdicos, como qué sé yo, tenían como la sabiduría o la sapiencia de cosas que hoy en día a nosotros ni siquiera por aquí se nos pasa el hacer o el ejecutar esas cosas. De un tiempo para acá, bueno, no de un tiempo para acá, pero sí de varios siglos para acá, todo se desvió por mucho. La energía, por ejemplo, la energía sexual, que es una energía creadora, porque crea un bebé, nada más y nada menos, aparte de que es muy fuerte, dejó de ser sagrada para ser otra cosa, digamos, más desviada, de pronto acudiendo al tema que hablamos al principio, ¿no? Pero este fenómeno de que la LGTBI, ¿qué tal? Esto ha existido toda la vida. Alejandro Magno tenía su séquito, y no solo era hembra, era sus varones, tenía su novio, por decirlo así. O sea, Alejandro Magno, el conquistador. Y ya Alejandro Magno era el final de los griegos, prácticamente, de esa tradición griega. Básicamente, ¿qué pasa? Que nosotros tuvimos una herencia cultural. Esa herencia cultural es muy occidental, es decir, nosotros somos como digamos, las hojitas de los griegos. Basado en eso es que nuestra cultura se estableció. Los europeos, bien sea el italiano o bien sea el español, también fue. Recuerda que los romanos también intentaron como no solo dominar en territorio, sino dominar en el intelecto. Basado en eso se crearon creencias. Esas creencias han sido las que han desvirtuado de alguna manera el comportamiento de nosotros como personas, como sociedad. Fray Gudiño, hablar con usted siempre es un placer. Tengo curiosidad frente a eso que estás mencionando, sí. Y es, bueno, me nacen varios interrogantes frente a lo que estás mencionando. Uno, sí. Y voy a desglosarlos. Uno, frente a la energía que mencionabas, cuando hablas de la energía sexual creadora, sí. Pero energía creadora, siendo tú artista, pero además teniendo un bagaje intelectual y de lectura y demás. Sí. ¿Qué es la energía para ti? ¿Cómo funciona la energía? ¿En qué crees? ¿Y cómo eso se manifiesta en tu vida, en la vida de los demás? No sé si me entiendo un poco la pregunta. Entiendo más o menos la pregunta. De pronto, hablar de energía, pues es que hoy en día se habla mucho de eso. A ver, vamos a imaginar que estamos viviendo en un cúmulo de movimientos. Como me lo dijo un amigo mío, un buen amigo mío, imagina, Gudiño, que estamos viviendo dentro del agua. Y dentro del agua hay muchas burbujitas, ¿verdad? Hay muchas cositas. Eso hoy en día lo llaman fotones, lo llaman, digamos, partículas. Esas partículas es una cosa, un fenómeno que se está moviendo constantemente entre tú y yo, o sea, entre Andy y yo, entre tú, Andy y yo. Así, creemos que hay un vacío. O sea, básicamente, para arrancar la entrevista, todos hemos creído algo que realmente siempre creemos que no ha estado ahí, pero siempre ha estado ahí porque siempre hemos estado sumergidos en eso. No es que estamos fuera o alejados de esa cosa. Es decir, entre tú y yo hay un espacio. Vacío, dicen los cuánticos. Eso no es vacío, aquí hay cosas, aquí hay partículas, hay como pequeños punticos. Es como cuando tú le pones la lupita en un editor de fotografía y amplías la foto y la amplías y la amplías y la amplías y la amplías. Va a llegar a un punto donde solo ves píxeles, algo así. Entonces, básicamente, basado en eso,
Uno, eso siempre se está moviendo. ¿Por qué? Porque siempre estás viendo algo. Por ejemplo, ves un árbol, ves el árbol crecer. Ves un niño, ves el niño crecer. Ves un caracol, ves el caracol andar. Siempre hay algo en constante movimiento, siempre. Todo se está transformando. Entonces, si me preguntas qué es la energía, básicamente es como un movimiento transformador de todo. O sea, es una cosa que todo se está transformando en sí misma, se está reconociendo y se está transformando, se está reconociendo y se está transformando constantemente. Y ese concepto de la energía, ¿cómo lo has usado específicamente tú en tu vida? Bueno, básicamente te explico. Soy inmigrante, soy venezolano, llegué aquí hace 6 años. Basado en ese concepto, yo al salir de Venezuela, obviamente hay, que es energía, una emocionalidad bastante particular. Yo sí no dejé de hacer, digamos, no me incliné hacia otra cosa que no fuera el tema artístico, ¿no? Pareciera que uno hablara de arte y hablara de energía y como que no tiene mucho que ver porque aparte el arte, sobre todo al que me dedico, es muy visual. Entonces tiende a ser un poco como vivo de esa parte donde la imagen es muy importante. Sí, la imagen es importante, pero es porque la imagen es transformadora. No es lo mismo a que vayas por el centro y veas, bueno, buses, veas gente gritando, veas gente en la calle pidiendo comida, a que agarres una cámara de foto, ¿no? Una cámara o una cámara de video y empieces a tomar fotos de esas cosas. ¿Qué haces? Que separas ese contexto hacia un lugar distinto. ¿Y qué se llama ese lugar? Lo llaman belleza. Es lo mismo a que andas de aquí a Pereira y te asomas por la ventana. Te asomas por la ventana del carro o vas en la moto y ves el paisaje, ves el sol, ves las montañas, ves el valle, ves las nubes, ves algo que te genera una atención, te genera una armonía. Esa atención es producida por la armonía que te está dando esa cosa. Tú no la estás produciendo, tú estás siendo parte de eso, porque estás siendo testigo. Lo mismo funciona con el arte. Tú ves algo agradable y te genera en ti algo armónico, te llama la atención, es decir, captura tu punto de foco, captura dónde colocas tú la atención. Y donde colocas la atención se sabe que es donde colocas la energía, porque estás concentrando los sentidos ahí, ¿cierto? Entonces, el arte tiene ese poder. Vamos a llamarlo poder. El arte tiene como esa cosa de que yo voy a entrar en una sala de teatro y voy a ver teatro. No hay nada más sugestionable que todo lo que vaya a ocurrir en ese momento. Todo te está sugestionando. Tú ves una película y todo lo que está sucediendo ahí te está sugestionando. Entonces, por eso me meto dentro de la película. Ay, le va a pasar algo al protagonista. Ah, pero mira el villano. Ah, estás inmerso, estás dando toda tu atención, sentimientos, pensamientos, emociones, ver, escuchar, palpar, hasta tocar cosas. Lo estás entregando, estás dando ese poder en ese justo instante para que suceda algo. Y esa relación va de alguien sirve algo, un plato de comida y alguien se lo come, ¿cierto? Quien está sirviendo de ese momento es el teatro, la danza, la pintura, la música, la poesía. Es por eso que, partiendo de esa teoría que das, la música que escuchamos, los libros que leemos, las películas que vemos, las pinturas que observamos o no observamos, es decir, cuando consumimos cualquier tipo de arte o de producto cultural, influyen sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra forma de estar y habitar en el mundo. Todo el tiempo, aun y cuando no nos demos cuenta, eso está funcionando. A ver, y también para la gente que está viendo. ¿Te acuerdas cuando te dieron la nalgada por primera vez al salir del vientre de tu mamá? No. Ajá, pero vas a saber, sabes que está ahí. Sabes que eso pasó. De pronto tu mamá, no, sí, hijo, te dieron una nalgadita. De pronto alguien no. Pero algo sucede, ¿no? En tu infancia, cuando estás muy chiquito, que tú no te acuerdas, pero está ahí. Ese tipo de cosas se estremece cuando tú puedes darte la oportunidad de ver una obra de arte. Por ejemplo, uno ve Las Meninas de Velázquez. Nunca he tenido la posibilidad de verlas en vivo, pero tú ves una obra de arte, tú te deleitas ante eso, te abres ante eso y algo va a suceder dentro de ti.
te cambia el día, pasas cosas, cambias hasta el tipo de conversación con alguien más. Porque no se trata, puede pasar, pero no se trata tampoco de salir como muy sensible, salir como muy... Eso es otra cosa, sí puede pasar, sino que sales como con un tono emocional diferente. Uy, ¿y cómo has usado, y cómo puede la gente usar esa teoría de la influencia del arte en nuestra vida y también de la energía? Y lo que hablabas ahí, que donde tú pones tu foco, pones tu energía en cosas prácticas, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel económico. ¿Cómo se puede usar eso a nivel práctico? Mira, por ejemplo, o tu experiencia. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Sabes qué puedes hacer? Ajá. Tú tienes una hija muy bella. Gracias. ¿Cierto? Juega con ella. Juega. Por ejemplo, quieres que de alguna manera ella entienda que los procesos materiales son un beneficio para el ser humano. Digo que son un beneficio porque recuerda que a una muy buena parte del planeta le enseñaron que el dinero era malo, que lo material estaba alejado de uno y tal. Si tú quieres enseñarle a ella algo, hazle saber que esa parte es beneficiosa, es buena, le sirve, le funciona. Juega con ella. Te pones un sombrero, eres el banquero. Ah, buena señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Tome, aquí tiene su pago. Ay, gracias, señor. ¿Qué tal? Juegas con ella, porque el juego es parte de la diversión, el juego es teatro. ¿Verdad que sí? La interpretación es teatro, entonces interpreta esa cosa que quieres ser aun cuando no lo seas. Y ese mismo juego lo puedo aplicar, digamos, un adulto. Ajá. Porque yo lo veo muy chévere eso, Ajá, digamos, sí. cómo no tomarnos la vida tan en serio, cómo tomar el dinero como un juego y reprogramarnos el Ajá, dinero y las epa, relaciones y las epa. emociones y las realidades. Es más o menos Sí, eso. eso, Y eso. otros ejemplos, por ejemplo, digamos, el de la niña está full y entendible. Ahora, yo, tú, quien nos escucha, quien nos ve como adulto, ¿cómo puede utilizar eso a su beneficio? Yo hacía algo, voy a compartir algo a ver si de pronto esto lo hacía porque era mi creencia, porque hay que tomar en cuenta que somos sugestionables. Sugestionables que yo me puedo creer las mentiras. Vamos a llamarlo mentira, por poner entre comillas. Pero yo decía, yo quiero aceptar mi sombra. Sabes que una parte de nosotros siempre fue porque, como arrancamos el principio, hubo una creencia que entró digamos, en nuestro proceso como... De colonización. De colonización. Sí, gracias por la palabra. Y fue justo ese proceso donde nos separaron de eso que nosotros somos realmente a lo que básicamente se estableció, donde, bueno, hay un Dios, pero el Dios está como muy lejos, no está dentro de nosotros. Y realmente si somos creadores, tenemos esa capacidad de crear cosas, entonces, bueno, digamos que no voy a decir que soy Dios para no ser tan vivo o tan pedante, pero si yo voy a aceptar que soy Dios, tengo que aceptar que usted es Dios. Tengo que aceptar que Andy también lo es. Tengo que aceptar que el perrito también lo es, que el gato, que la vaquita, que el árbol, que el viento, que el sol, que el planeta, que todo eso es Dios. Entonces estoy dentro de eso. Sucede que yo, por ejemplo, en un momento determinado estaba muy conflictuado, puede decirse. Entré como en una especie de conflicto con aquello que era la sombra. Lo que tú crees que está mal hecho, ¿no? A veces entendemos como que hay algo que está mal en nosotros, como que no tenemos un error de diseño, algo así. Y de algo sí entendí yo a la larga, algún inciso, y me quedó siempre aquí alguien que escuché una vez decir que el universo no tiene errores de diseño. O sea, el universo no hace las cosas porque las hace ya, no está creado para hacer. Pero entonces yo dije, bueno, pero yo quiero integrar mi sombra. ¿Qué es tu sombra? Es una creencia. Eso, te hicieron creer que eso estaba mal. Sí, eso es todo. No hay que ir como muy lejos ni muy profundo. Ahora, ¿qué hacía yo? ¿De qué color es el café? Negro, ¿verdad? De que, digamos que el café es negro. Y a mí me encanta el café. Yo dije, ok, voy a jugar a algo. Voy a agarrar una taza de café. ¿Qué tiene la taza de café? Agua. Dije, ajá. ¿Y por qué no simbolizo yo que lo negro del café es la sombra y el agua es la luz? Vamos a entrar en este universo de juego donde todo es bipolar. Luz, sombra, negro, blanco y todo este cuento. Yo dije, bueno, cada vez que me vaya a tomar mi café, voy a pensar y me voy a decir, estoy integrando mi sombra y mi luz en una sola
en un solo universo. Pero voy a añadir algo. Yo quiero que sea dulce. Yo quiero que sea sabrosito. Yo quiero que me guste. Porque te tiene que gustar. Que tenga aroma. Que tenga aroma. Entonces, claro, la sombra y la aceptas, es sombra, es tierra. El café no es tierra, pues. Entonces la acepto. Y el agua es pureza, es como claridad. Es luz. Ok, voy a aceptar en este momento que estoy integrando en mi vida, o sea, lo estoy ingiriendo, está pasando para mi universo, mi sombra y mi luz unificada en un toquecito dulce, ¿no? Bien sea panela o bien sea algún tico. Eso iba diariamente hacia mi organismo. Y yo lo que hacía es que lo sugestionaba. Yo estoy integrando mi sombra y mi luz. Y ves que lo decía, lo simbolizaba, lo representaba, lo volvía a presentar. Dejó de ser el café, dejó de ser el agua para convertirse en la alianza perfecta de mi sombra y mi luz. Por ahí. Es utilizar el pensamiento y la palabra. En este momento yo siento, es una visión también, que a partir de las redes sociales y de la proliferación de tantas situaciones a nivel mundial, la política, la sociedad, las ideologías, hay mucha gente con mucha sombra, mucha gente desesperada, mucha gente perdida en todos los aspectos y tal vez no creen que el pensamiento sí puede cambiar un poco nuestra vida, que la palabra sí puede cambiar un poco nuestra vida, que nuestra emoción. ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo creer que sí se puede? Hay una cosa, ¿no? Lo que yo sé, ¿no? Es que hoy en día ya se demostró que hay algo más rápido que la luz, ¿no? Bueno, digo yo hoy en día y eso se demostró hace rato, y que es un pensamiento. Y entendamos que un pensamiento es electricidad, ¿verdad que sí? Nosotros vivimos en esa cosa, o sea, no es que nosotros solo desde cero creamos un pensamiento, no, estamos viviendo colmados de esos pensamientos, como un entrelazado que hay todo el tiempo está. Entonces, dependiendo de dónde está el enfoque, ahí vamos a vibrar con eso. Vibrar es sentimiento. Pero vuelvo al pensamiento. El pensamiento, si es electricidad, tiene protones, neutrones y tal. Lo voy a explicar muy básico. Si tiene átomo, es algo, es observable. Y si un átomo está, es porque hay una partícula. Entonces, un pensamiento es una partícula. O sea, que un pensamiento es una cosa, es algo. Ok, entonces de pronto no quiero decir la palabra existe porque ya lo de existir tiene que ver más con lo tangible. Sí, ciertamente es intangible, no es algo que yo puedo palpar con el tacto, pero sí es algo que yo puedo ver, sí es algo que hasta puedo escuchar. Si yo te digo, cierra los ojos, Jaiber, y vete a tu casa con tu niña, o sea, piensa en tu niña, piensa en tu casa, ¿dónde está tu mente? Tu mente no está aquí, tu mente está allá. Y estás viendo, estás escuchando, de pronto la estás tocando y todo. Entonces, ¿dónde está la mente? La mente no está en ninguna parte y está en todas partes al mismo tiempo. Sucede que cuando vas al pensamiento, el pensamiento te dice a ti, bueno, toca hacer tal cosa. Ok, tú vas a hacer tal cosa. ¿Desde dónde estás haciendo esa cosa? ¿Desde dónde, desde qué lugar estás haciendo esa cosa? Desde la atención a la misma creencia del desespero, porque como no tengo dinero, me voy a morir de hambre. Como debo tanto dinero, me van a meter preso. Como tales, o sea, pasan cosas. Como mi hija está creciendo, de pronto se encariña con alguien y ese alguien la va a maltratar. Como mi mujer no me quiere, así me vas entendiendo. Entonces, básicamente, cuando tú entras en un proceso de introspección, cuando vas hacia adentro, cuando te autoconoces, empiezas a observar ciertos pensamientos que te guían de alguna manera a ver qué es lo que has estado haciendo durante todo este tiempo. ¿Qué está sucediendo ahí? Que tú estás agarrando tu atención. ¿Para qué? Para enfocarla en alguna otra parte. Porque ¿qué sucede con el celular? ¿Qué sucede con la tecnología? La tecnología es maravillosa. Yo creo que es un gran poder que se realizó, o sea, sí, se encontró y que el ser humano la ha podido aprovechar de muchas maneras. El problema es que sí, de pronto, por ejemplo, con el tema específico del celular y las redes sociales, hay alguien que crea eso, ¿no? Hay alguien que creó el tema de las redes sociales, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Pero vamos a dárselo a la gente a cambio de algo, y ese algo no te lo dijeron.
Ese algo no te lo dijeron. ¿Qué es? Tu atención. Te están agarrando la atención, agarrando una palabra bastante coloquial, pero te están tomando tu atención para separarte de algo. Porque si tú no decides, o sea, si tú haces conciencia, después de 2 horas de estar así, y dices, llevo 2 horas en esto, si tú no decides parar o no decides reflexionar sobre eso, te están agarrando la atención. O sea, la atención ya no es tuya. Entonces te invalidan. ¿Qué es invalidarte? Todo lo que tú eres en este momento es mío. ¿Ves que estás aquí? Estás aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Tu pensamiento está ahí. Está ahí. Ahí está el pensamiento, ahí está la vista, lo que hablamos de la mente. ¿Te acuerdas? Ajá. Ahí está el pensamiento, ahí está la vista, ahí están los oídos, ahí está todo. Estoy con mis sentimientos, están ahí. La película, el teatro, la danza, ya no es teatro, es una cantidad de información que de pronto me está moldeando el comportamiento. Es decir, básicamente lo que dice Woody es, si tú cambias tu pensamiento, puedes transformar tu realidad, porque cambias tu atención. Y el pensamiento, por ejemplo, cuando estamos en el celular viendo la violencia o viendo la noticia o viendo el amarillismo, pues esa es la realidad que yo sigo creando. Sí, es como que yo te agarre la mano, venga para acá, niño, va a ver es esto. ¿No? Así tal cual. Y mucha gente son como niños viendo cosas. Bueno, ahorita volvemos sobre ese tema que es tan amplio. La introducción que dimos hoy en Impacta Tu Mundo fue diferente. Aquí bastante. Con nuestro productor Anderson nos hicimos señas porque Frey estaba abordando un tema muy interesante y dejamos que hablara, y eso fue con lo que empezamos Impacta Tu Mundo. Pero entonces yo dije que ahí iba a tomar 2 temas, y uno y era el tema de las energías o de la ley de la atracción y demás, que ahorita volvemos sobre él, pero otro tiene que ver con la migración. Y vamos a desglosar, porque hablaste ahí de migración, hablaste de culturas, pero vamos a desglosar la migración primero por tu historia. ¿Por qué saliste de Venezuela? Puede resultar retórica la pregunta, porque todo el mundo diría, pues por la situación de Venezuela, pero las situaciones de todos son distintas. ¿Cuál fue tu situación? La verdad, ¿cuál fue tu viaje? La verdad, hablando de este viaje, un poco el viaje de Hércules, o digamos esta odisea, la verdad, a mí no me fue tan mal como muchos paisanos me han contado que les ha pasado. Yo lo digo claramente. De pronto no sé si es que venía como, digamos, sugestionado a que siempre de alguna manera, yo sé que hay cosas que pasan que no son favorables, pero siempre tenía como esa idea de ver como el lado claro de la luna, ¿no? Como que, bueno, voy a voltear un poquito la torta o la cosa para verle el otro lado. Entonces decía, pero esto no es que está mal. O sea, si sucedía algo, sucedía. Pero lo entendía y decía, bueno, ¿por qué no veo la otra parte? ¿Y si me enfoco en otra cosa? ¿Y si me enfoco y voy hacia allá? Y de pronto me enfoco como una oportunidad para crecer en algo, ¿no? Sucede que en mi historia, yo me dediqué al teatro por casi 20 años. Una odisea que se convirtió en una escuela, una muy bella odisea, que allá en Venezuela, que se llama Fundación Escuela de Teatro Esencial. Ahí yo asumo que fue mi escuela por mucho tiempo. Yo fui director, fui profesor, fui impulsador, fui artista plástico. Ahí fue donde conocí las artes plásticas. Fui actor, fui escenógrafo, diseñador, no sé, de todo. Y básicamente eso me dejó un aprendizaje. Primero, a reconocer lo que tenía, pues, ¿no? De pronto decidir en un momento determinado el irme por alguna situación económica, sí, hubo mucho porque yo puedo decir que yo soy hijo único y mi madre es soltera, mi madre y yo teníamos en cierto momento solo la decisión de que uno de los dos comiera. Cuando llega a ese punto, cuando la arepa venezolana es distinta a la arepa colombiana, la arepa venezolana la puedes picar por la mitad. Cuando tú llegas a un punto donde ves que estás cenando o estás comiendo, hasta almorzando, ¿no? Y solo tienes una arepa y la vas a picar por la mitad y solo le echas sal o algún poquito de mantequilla y lo pones ahí y solo eso hay. Tú dices, no, ya va, aquí tengo que hacer algo. Hoy en día de pronto hubiera funcionado de otra manera, pero decidí hacer algo. Y yo dije, bueno,
me tocó, hubo un proceso emocional que ya de manera muy individual, más allá de la situación de Venezuela, me estaba ocurriendo a mí. Y dije, no me está funcionando, no estoy funcionando, no estoy siendo yo, es decir, desde ese lugar más brillante, ¿no? Como bien lo conocí. Entonces dije, bueno, como no estoy funcionando desde ese lugar, no, voy a migrar, voy a ver qué pasa. Había probado, había entrado y salido de Colombia y dije, bueno, lo soñé, ¿no? Dije, ay, ¿por qué no? Dije, ¿por qué no? Colombia no está tan lejos como pareciera. Te conocía gente, con mi familia también ya había, una parte de mi familia estaba acá y dije, bueno, vamos a darle. Esa partida se decide porque por un estado emocional de transformación en mí y un estado obviamente de situación económica, ¿no? Siempre va a estar ahí, porque Venezuela ha pasado un periodo bastante complicado. Y abro otro inciso y digo, analicemos algo. Hace como 500 y pico de años sucedió algo en todo este territorio, ¿verdad? Esta cosa de la colonización, ¿no? Y en Venezuela hubo, en esa época, migrantes, violencia, cambio de creencias y una cantidad de cosas que hicieron que se transformaran todo el territorio nacional. ¿Qué cosas? 500 años después, aproximadamente, sucede algo mismo en ese territorio. Entonces, llama la atención eso, ¿no? Lo meto para meter aquí un poco este tema de que algo siempre, el universo siempre está. Que la energía siempre está ahí, o que la historia es cíclica. Sí, esto es cíclico, pasan cosas, siempre nos pasan cosas. La idea es cómo nos comportamos ante esa situación. Y Jaiber, te puedo decir, sí, yo como cualquier, digamos, como varios venezolanos, yo tuve que dormir en el piso, no había comida, tuve que pasar 3, 4 días sin comer, no porque de pronto no tuve al principio esta ayuda, porque siempre tuve ayuda de gente que me atendió muy bien, Eli Paredes, su esposa, mi familia, los campos, gente que quiero mucho, y otra gente en Dos Quebradas, en Pereira, que siempre fueron como muy abiertos. Yo recuerdo que cuando yo llego a Colombia, yo vengo con este sentimiento del teatro en Venezuela, ¿no? Y a mí, yo siempre, yo me crié en la calle del teatro, por decirlo así, o el teatro de calle. Y siempre era dado al público, a la gente, y este entusiasmo, esta emoción. Y yo me traje de allá un personaje que es el Charlot de Chaplin. Yo, en mi ingenuidad, desarrollé ese personaje y lo hice lo mejor posible. Yo nunca creí, de verdad que nunca creí que yo a ese loco lo iba a necesitar en otro país. Y ve qué curioso, Chaplin triunfó como migrante, ¿no? El tipo como Charlie Chaplin, que se dedicó al cine, a lo que le gustó, fuera de su tierra. Entonces yo digo, qué bonito, ¿no? Qué bonito esto. Y yo iba hasta el parque, al Parque Bolívar de Pereira, y yo hacía con mi violín, con mi sonido de fondo, y abría el estuche del violín, y allí arrojaba moneditas y tal, y todo bien. La situación en Colombia me ayudó a entender que yo puedo, ¿no? Increíblemente, parece que no, porque a la gente le gustaba. El colombiano recompensa muy bien las cosas. Bien, el colombiano, uno lo convence con algo bueno. Entonces, usted al colombiano no le va a venir a tracalear, como dice en Venezuela, con una cosa chimba. No, muéstreme algo bueno, y el talento que tenía el Gudiño era bueno. Entonces, deme usted lo que... bueno, tenga pues. Si no, bueno, negociemos, mire lo que pasa, yo tengo esto para entregar. Esas cosas las aprendí yo acá. Volviendo a Venezuela, hay una historia que también impulsó esa partida, pues aparte obviamente elegir entre si come tu mamá o comes tú, y que eso no le permitía la creatividad, pero hay algo que espiritualmente también lo movió mucho. Sí, a ver, básicamente es como que cuando te sientes en un mismo cuarto, de pronto es muy metafórico, pero es cuando te sientes en un mismo lugar, vas al mismo sitio, tienes la misma gente, es la misma conversación, y tú dices, algo está pasando. Lo curioso es que a mí, yo me doy cuenta de que algo está pasando, de que hay algún sentimiento que no está cuadrando, de que las reacciones con las personas no eran iguales,
yo quiero mucho a la familia esencial, pero la relación con ellos no era la misma, más allá de que siempre éramos como lo que somos, familia, ¿no? Y fue en un momento cuando había mucha protesta, mucha crisis, Cuando hubo mucha protesta en Venezuela, fue cuando yo dije, ok, ¿qué estoy haciendo aquí para que funcione esto? Porque aparte, yo me dejé llevar mucho. Yo desde ese universo, desde ese pensamiento, desde esa energía, desde esa vibra, yo señalaba mucho, yo denigraba cosas, yo alertaba cosas, y eso es como tirarle más leña al fuego. ¿Sí me vas entendiendo? Entonces sucede, por ejemplo, voy a contar una anécdota que es un poco cruda, pero la situación de Venezuela en la calle con este tema de las guarimbas llegó a un punto donde, por ejemplo, las instituciones gubernamentales tenían bienes, muebles, televisores, tal, y bueno, el venezolano estaba bastante caliente, ¿no? Enojado, porque le estaba siendo difícil encontrar ciertas cosas. Entonces decidían, qué sé yo, quemar una edificación. Por ejemplo, y cerca, justo al lado del edificio, el conjunto residencial donde vivía, quemaron una edificación que aquí podría ser una institución telefónica pública, ¿no? Una oficina, un edificio de oficinas, donde obviamente hay televisores, hay muebles, decidieron quemar y saquear. Esa palabra. El saqueo conllevó a cierta cosa, conllevó a qué? A que, bueno, mientras eso se estaba incendiando, alguien estaba sacando cosas para que no se quemaran, porque eso se iba a otra parte. Sucede que en un momento determinado, esto lo digo así para que entiendan más o menos la crudeza de lo que llevo por dentro desde hace tiempo, porque ante todo me dediqué al arte y soy una persona bastante, increíblemente, aunque no parezca, un poco sensible en ciertas situaciones. Pero yo vi un hombre salir de la ventana de ese edificio, en un tercer, cuarto piso, no recuerdo, en la baranda ya superior, caminar por la cornisa de ese edificio. Como el hombre salió tan aturdido del humo que tenía el edificio por las llamas, sucede que el hombre no previó el final de la cornisa, y cuando va a dar el próximo paso, lo que hace es que cae al vacío, y yo veo eso, yo veo ese momento está grabado en mí, y yo creo que eso nunca se me va a olvidar. Y yo lo veo, y de hecho cuando yo lo recuerdo el impacto del cuerpo en el pavimento, el sonido lo recuerdo. Fíjense lo que es la mente, fíjense lo que es el impacto emocional en uno. Después hablamos de eso con el tema de la reprogramación. Fíjense lo que es eso, que uno ve algo, sucede algo, es como una película, y de pronto, ¡boom!, eso quedó aquí. Y eso sucedía no solo una vez, sucedía varias veces. Mucha gente venezolana tiene mucha historia de ese momento. Yo me vine justo en ese momento. Yo cuando veo eso, yo reflexiono, yo digo, ya va, ¿qué estoy haciendo yo aquí? En donde estoy volviendo al tema anterior, donde estoy poniendo mi energía, mis pensamientos, ¿dónde estoy colocando emociones? eso? Entonces, ¿dónde estoy colocando estas cosas? ¿Dónde? A pesar de que yo era muy ingenuo en este tema, yo no sabía, yo no averiguaba mucho sobre esto, yo no indagaba en esto, y simplemente era como muy intuitivo, por decirlo así. Y, obvio, seguía haciendo mi proceso del teatro, seguíamos increíblemente, el Teatro Esencial fue muy valiente, ¿no? Es uno de los pocos grupos o fundaciones de mi ciudad donde fue, a pesar de los pesares... Sin ser pro gobierno de pronto. No, éramos totalmente aparte. Éramos independientes. Aquí el ley era, bueno, aquí aceptamos a todo y no estamos con nadie. Es una cosa de, estamos bajo una premisa, que es, vamos a entregar esto a algo, a alguien. ¿Por qué? Porque consideramos que esto va a colaborar con el proceso, digamos, de construcción en algún momento. De una nueva sociedad, sí, una mejor sociedad. Sí, de hecho, la escuela sigue funcionando. En esto, hace pocos días, perdimos a un gran compañero, un muchacho que vino migrando de Venezuela, vivía en Bogotá, y Michael fue para nosotros un emblema, ¿no? Michael, que era un muchacho de 30 años, 29, 30 años, que se formó en esa escuela y que era un muchacho que era mágico.
Aparte era valiente porque él quiso establecer ese tipo de teatro aquí en Colombia, o sea, allá en Bogotá. Fíjese lo valiente porque él no se va a los pueblos como para probar, ¿no? Él llega directo a la capital, bueno, aquí estoy. Y en ese andar tuvo ciertas complicaciones y sí, digamos que el proceso se terminó, se canceló, lamentablemente. Pero igual... ¿Atentaron contra su vida? No, fue por enfermedad. Enfermedad. O sea, se enfermó, decayó, hay que decirlo claramente. Digamos que entre Venezuela y Colombia siempre ha estado un problema no quiero decir la palabra porque puede ser una grosería, que es el tema de la salud, el de la atención a la salud, ¿no? De esta cosa de que ¿por qué? O sea, es lo primero, Jaiber. Si tú tienes un ente que tiene subsidio, un ente que le entra un dinero, tú puedes tener, tú de vocaciones eres alguien que tienes que atender al enfermo. Porque si tú me llegas a mí, más allá de que, bueno, si una cosa son las creencias, pero cuando tienes la creencia de que necesitas a alguien para curarte, tienes que hacer eso, tienes que acceder, ¿no? Porque si no, vas a estallar por dentro. Pero también los gobiernos tienen que entender que están dados para la gente, no están dando para el bolsillo, con toda la pena. Entre un gobierno y otro, y en cualquier parte de Latinoamérica, la salud es como... verga, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigues pasando estas cosas? No puede ser que haya, y qué pena, yo aquí hago este inciso, haya un accidente y tengan que esperar casi una semana para que se atienda. No, esto es una cosa rara. Sí me vas entendiendo, y qué pena. Pero había que decir. Y hace parte también de la cultura política y social, no colombiana, no es venezolana, sino todo. latinoamericana, desafortunadamente. Gui, de las cosas... Bueno, primero que migrar, ¿qué fue lo que más te costó dejar y lo que más te ha hecho falta y lo más sentido? Afecto porque, a ver, pasé casi, digamos que una de las mujeres que más adoro en este planeta, que te envío un beso, hermosa, madre mía, es una leona. O sea, mi mamá es una leona porque pasé con mi mamá, viví con ella hasta casi los 40 años, ¿no? Parece espectacular eso. Pero te digo, ¿por qué me parece espectacular? Porque sucede que mi madre y yo, allá, viviendo donde vivíamos, en el apartamento, no nos conocíamos tan bien hasta que hubo esta migración. Yo conocí otro lado de mi madre por la distancia. Yo dije, ve. Ahí fue cuando vi el otro lado de la luna, lo que hablamos al principio, donde dije, pero no está mal, porque yo tenía mucho miedo. O sea, yo tenía mucho miedo de que mi madre se muriera y yo estuviera aquí y no tuviera ni un peso para moverme para allá. O sea, ese miedo estuvo latente ahí. Y yo lo dije así, yo lo grité a los mil vientos. Le dije, bueno, dele pues. Así, bueno, venga, dale que lo quiero. Si va a pasar, que pase ya, porque quiero pasar por este dolor de una vez. Porque igual no podía hacer nada, ¿no? Y mi mamá sigue vivita y coleando. De hecho, mi mamá hoy en día está mejor que nunca. Entonces, conozco un lado de mi madre donde mi mamá me llega a decir, hijo mío, ¿sabes qué? Tú siempre has sido como mi mejor amigo. Mira cómo se ponen los ojos. Que tu mamá te diga eso. Me dice, papacito, es que siempre me dice papacito, es que tú eres como mi gran amigo, tú eres mi mejor amigo. Eso me puso el corazón de este color. Difícil allá, cuando convivíamos juntos, que ella pudiera como manifestar este tipo de cosas. Pero por escrito, por un audio, por videollamada. Increíble. Pareciera que no, porque da la sensación que nos sentimos más afines cuando estamos juntos. No, mira que usé la tecnología para otra cosa y dije, ya, tengo. ¿Por qué? Porque mi estado emocional para mí era muy importante. Hay mucha vibra ahí, eso es fuego transformador. La emoción es
es lo que te hay, es el carbón del tren, ¿sí? El que le da el fuego a todo eso y para que el tren siga. Párate un día y conoces a una chica linda que te gusta y que tú le gustaste y vas al gimnasio y ella está en el gimnasio, vas a estar allá todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese sentimiento te genera ese impulso, estar inspirado. Ahora, claro, más allá de eso, tú también tienes el poder como que de alguna manera de sugestionarte y decir, pero el amor soy yo. Entonces, ese amor que soy yo, porque se mueve. ¿Por qué? Porque es que definitivamente tienes un corazón que se está moviendo y que está latiendo y tú no estás pendiente de él. O sea, nosotros no estamos pendientes. Estás latiendo. Oye, no, eso no está pasando, pero hay algo que sí se está moviendo. Entonces, basado en eso, yo dije, bueno, ¿por qué no ver la cosa como un viaje? Como bueno, ¿cómo va este viaje, esta historia? Me la pongo muy melodramática, muy intensa, muy, Dios mío, ¿qué va a pasar? O digo, bueno, que venga lo que tenga que venir, yo acepto, estoy vivo, sigo vivo, el corazón sigue latiendo y voy a procurar avanzar un poco más. ¿Por qué? Porque sí, realmente quiero vivir experiencias buenas, bonitas, llenas de satisfacción. No quiero melodramas en mi vida. Estoy cansado del melodrama en mi vida. Suficiente con el que crean los gobiernos que nos han correspondido. Entonces, básicamente, el secreto, entre comillas, que no es como un secreto, nada, es como un superpoder que de pronto tenemos, ¿no? Que no es lo único, sino es dónde carajo colocamos la atención. Sí, es para que lo entienda un poquito la audiencia y que sí es así es. Repitámoslo. Tú dijiste, dormiste en el piso varias veces, sí, no. Aguantaste hambre varias veces, alimentándote, por ejemplo, ¿con qué? Aquí venden la panela de caña, ¿no? Es un disco duro, que eso tú lo partes en pedacitos y eso es muy sabroso para el café, es muy sabroso así solito, lo aprendí a tomar aquí, es muy sabroso el aguapanela caliente, de verdad. Y eso también te puede servir como, bueno, incentivo. De pronto, digamos que pasas un proceso de 3, 4 días alimentándote, o lo aceptas y dices, bueno, algo va a pasar aquí, y lo único que hay es ese disco, picas ese disco y empieza, ¡pam! Y aceptas eso, ok, esto me va a doler. Es momentáneo. Esto yo sé que sí me va a doler, pero yo sé que este dolor va a pasar. Porque algo que sí estudia la neurociencia es que tú tienes de alguna manera que entender que las emociones son como, tú tienes el grifo del agua, ¿verdad? Tú abres todo el chorro, pero de pronto llovió y pasa el barro, ¿verdad? El barro es esa cosa que no nos gusta, ¿no? Ese sabor ay, no quiero comer pimentón, no sé, no quiero pasar hambre, no me gusta, no tengo hambre, son las 12, hay que ir a comer. No quiero esforzarme por esto, no quiero, me va a incomodar moverme de aquí hasta allá y tener que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 12 por dar un taller o un dinero o por alguna cosa, ¿no? Esta situación incómoda, ese es ese barro. ¿Qué sucede? Deja pasar el barro porque es que después del barro viene otra vez el agua. Eso pasa así. Eso es gestión de emociones. Sí, y lo decía para que la gente lo entienda, es que aún así, y ahí es donde yo veo que hay una, digamos, coherencia entre lo que está diciendo Gudiño y lo que piensa y lo que les invita a ustedes a pensar es, pese a la situación de Venezuela, de todo lo que ya contó, que yo, al menos yo no lo he vivido, pese a lo que vivió acá, siempre tuvo la fe, y por ejemplo, pues también correr con suerte y demás, pero yo creo que es por donde pone el foco. Gudiño ha vivido aquí en Colombia el arte. Sí. No le ha tocado como muchos trabajan en la construcción, o en una panadería, o estar pidiendo en la calle. Gudiño ha vivido y vive del arte. De hecho, es una de las cosas que yo consideré y acepté con esta historia de aceptar la sombra, yo voy a aceptar el dinero en mi vida, yo voy a aceptar que me gusta el dinero. Yo lo voy a aceptar, yo voy a decir, a mí me gusta, a mí me encanta tener dinero en el bolsillo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué es un placer? Que aparte tú tienes conocimiento de cosas. Vamos a hablar del arte, ¿no? Conocimientos artísticos, conocimientos porque
Todo lo que nos rodea puede ser inclinado hacia esa profesión, ¿no? Y uno tiene esa profesión como un algo que es como muy pasional, muy ay, siempre está ahí. Muy visceral. Muy visceral, ¿no? Pero siempre está ahí, muy presente. Entonces yo dije, yo quiero vivir de eso. Yo quiero tener dinero de esto. El techo, bueno, el techo hay que seguir construyendo, ¿no? Igual. Y yo quiero que a mí, o sea, que salga del bolsillo de alguien y me dé ese valor por el valor que yo estoy dando. Yo lo quiero hacer, lo puedo hacer por artes plásticas, lo puedo hacer por el teatro, lo puedo hacer. Sí se puede hacer, sí se puede hacer, se puede hacer. Ahora, de ahí a tener una mansión con 7 habitaciones, ya eso es otro trabajo, porque para ser rico, básicamente lo que yo sé es hacer un plan. Usted quiere ser rico, haga un plan, no tanto, hay que leer, hay que saber, pero hágase un plan, eso es todo. Pues la gente que le gusta ser rico, yo quiero ser multimillonario, está bien. Pero, ¿qué satisfacción es que tú puedes entregar ese valor y que ese valor para ti, desde una creencia que te gusta, sea compensado con ese dinero? Woody, volviendo a ese inicio tan magistral que leímos hoy a Impacta tu Mundo, hablando de la migración. Tal vez no es tu caso, no lo sé, el tema de la discriminación, pero sí lo es de mucho venezolano en Colombia, de mucho venezolano en el mundo, y ahora es noticia de todos, ni para qué repetirla, de mucho migrante en Estados Unidos. ¿Qué pasa si tú mismo lo dijiste, estamos formados de retazos de migrantes o de retazos de culturas y el mundo prácticamente se ha hecho migrantes? ¿Por qué le cuesta tanto aceptar al otro, al migrante? ¿Qué ocurre ahí y cómo cambiar ese chip? Voy a aclarar algo, ¿no? Yo lo que me enseñaron a mí, ¿no? Es que recuerden que nosotros somos nómadas, nosotros somos caminantes. Nosotros siempre nos movíamos de un lugar a otro, ¿no? ¿Por qué? Condiciones atmosféricas, de pronto situaciones en la tribu, X o Y, Z, los lobos hacen eso, los leones hacen, o sea, de pronto cierta especie animal también hace eso. Nosotros lo hacíamos sin ningún problema, ¿no? El problema fue cuando empezamos a decir, bueno, este pedazo es mío y ese pedazo es suyo. A poner las fronteras. Ahí empezó. Entonces, ok, está bien, bueno, vamos a aceptar eso. El tema es que antes la migración era porque me exiliaba de la tribu. Entonces tenía que llegar a otro lugar tratando de convencer a otra tribu para que me pudieran aceptar. Entonces me tengo que amoldar a eso. Pero para la tribu no era normal. ¿Por qué? Porque es alguien que no ha nacido aquí. ¿Sí me van siguiendo? Es alguien que no está dentro de y no entiende nuestras condiciones atmosféricas, por ejemplo, ¿sí? Pero puede ser amoldable, ¿no? A mí me critican mucho que cambié el acento. Sí, ¿y qué? ¿Cuál es el punto? Eso trasciende, en serio. Entonces, por ejemplo, yo nunca he sido tratado mal acá. De maltratos, no. Que aparte, yo siempre he sido como, me gusta moldarme, me gusta como llegar y no ser el disruptivo, como que, llegué yo y bueno, no, sino ser lo que siempre he sido, un tipo servicial, un tipo que le gusta prosperar, un tipo que va hacia la avanzada, que bueno, puede colaborar en la medida de lo posible y sobre todo, un tipo que cree que tiene buenas ideas. Si tú no te crees que no tienes buenas ideas, bueno, hay que trabajar en algo. Aparte, saber escuchar. Entonces, por ejemplo, a mí me funcionó mucho el hecho de escuchar al otro. A mí me funcionó mucho el hecho de observar. A mí me funcionó mucho el hecho de aportar desde la humildad, no desde la pretensión. Yo sí, recuerdo que, por ejemplo, yo llegué y la primera noticia es que, bueno, secuestraron a una mujer y fueron 4 venezolanos. Yo, ay, gracias. Entonces uno dice, bueno, y eso es normal. Es que los venezolanos están haciendo cosas y tal. Y uno decía, ok, pero usted es diferente, Gudiño. Y yo, sí, claro, porque no todos somos así. También hay que recordar algo, que es que los que te están tirando la atención por un lado son los que manejan las redes, ¿sí? Y a alguien le interesa que cosas pasen. Me voy explicando. A alguien le interesa que haya división, que haya que tengamos un miedo al extranjero. Porque así como conozco gente que sí, que obviamente trataron mal, que
los botaron de la casa y no les pagaron, ¿qué tal? También he conocido venezolanos que me dicen, no, gente que se ha casado con colombianas o con colombianos, tienen familia ya hecha y de hecho han disfrutado de esa vida familiar con un entorno que no es parecido al de nuestro país. Pero es que igual, Jaiber, Venezuela no es distinto a Colombia. Venezuela no a ver, aquí hay valle, aquí hay selva, hay montaña, hay gente, hay población, hubo tribus, hubo conflictos entre tribus y tal. Allá también, pues voy a decir algo bastante, digamos, cruel. Aquí hay prostitutas allá también. O sea, aquí hay malandros, drogadictos, allá también. O sea, aquí el detalle es que primero, la atención la colocaron en el malandro que se pasó para Colombia. ¿Sí? Entonces dijeron... en la cantidad de personas que están haciendo el bien. Entonces, ¿por qué? Yo no creo que de la cantidad de millones de venezolanos que se movieron alrededor del mundo, todos sean malandros. O sea, de verdad que no. O sea, yo estoy seguro que no. Pero sucede lo siguiente, que por ejemplo, el colombiano va a España. ¿Y qué pasa? Ahí está, pilas que debe traer algo. Esas son las falacias. ¿Por qué? Porque nos acordamos de este señor que hizo mucha fama por el narcotráfico y tal, y entonces todo el mundo pila y que pequeño Pablo Escobar, sí me vas entendiendo. Es un tema de falacias que cometemos cuando hablamos de musulmanes, y cuando hablamos de judíos, y cuando hablamos de colombianos, y cuando hablamos de venezolanos, y de todo el que no es igual a nosotros, pero mira que yo lo relaciono mucho con lo que estás diciendo, ¿dónde ponen la atención y dónde nosotros dejamos que nos pongan nuestra atención? Y me parece que eso nos manda a otro tema, y es la ley de la atracción. Creo que la usas mucho en tu vida, hablas bonito de la vida y hablas bien de la vida pese a cualquier circunstancia. De manera simple, sencilla, ¿cómo funciona eso? Vamos a quitar la frase ley de atracción. ¿Cómo es que lo reventaron tanto? Entonces todo el mundo dice, que es la ley de atracción, esa es la ley de atracción. No, vamos a procurar que lo similar atrae lo similar, lo parecido, por decir una palabra coloquial, ¿no? Lo que se parece, lo que vibra de la misma forma, vibra, acerca o de alguna manera se transforma su entorno en esa forma, ¿no? No es lo mismo una persona que lee libros de metafísica, lee libros de autoayuda, lee libros de cuántica, su entorno va a ser distinto porque su pensamiento va a ser distinto a una persona que simplemente está en TikTok viendo cosas que bueno, lo que nos ofrece el mercado. ¿Me explico? Sí. Entonces, básicamente ese tipo de personas van a tener un entorno diferente a la persona que le lee un cuento a la hija antes de dormir. O a quien escucha música clásica, música variada, música, a quien ve teatro, a quien ve obras plásticas, a quien le gusta apreciar lo estético, a quien se va por un instante, aquí que es tan fácil y tan práctico, no sé, una colina, un mirador, y simplemente respira, porque cuando respira, no solo respiras el oxígeno, si entendemos que todo tiene que ver con una partícula, el sol que estoy mirando también es una partícula, si esté tan lejos, no importa, los rayos están llegando a mí, entonces estoy respirando eso. Básicamente, quiere decir que si yo me calmo un ratico, que si yo digo, ok, voy a sentarme aquí, en ese momento me estoy llenando de otro entorno, me estoy metiendo en otro entorno en mi vida, o sea, lo que está a mi alrededor poco a poco empieza a transformarse porque esa vibración va a acercar otra vibración o me va a encontrar con otra vibración, ¿no? El tema de la ley de atracción a mí no me gusta profundizar mucho porque es que hay gente que ha hecho negocios con eso, pero a la gente no les explica exactamente lo que es. No, digamos que sí, atraes algo. ¿Dónde pones tu atención? Y sencillamente, ¿dónde colocas la atención? Ahora, no todo es mental. Tú quieres algo, piénsalo, suéñalo.
Es época, digamos que en este tema de la astrología, que también me gusta mucho, estamos en Cáncer. Cáncer es muy sentimental, emocional. Piensa eso, piensa en la cosa que te gusta, en lo bonito que te gusta, vívelo ahí arriba. Sí, lo complicado es bajarlo, pero bajarlo es sentirlo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo está esta parte nerviosa de nosotros, es el sistema nervioso central. El cuerpo se tiene que enterar de eso. El cuerpo tiene que vibrar esa cosa. El cuerpo tiene... Por eso te decía, ¿quieres enseñarle a tu hija el buen comportamiento o que la vida es maravillosa? Bueno, sencillamente, juégalo con ella. ¿Por qué? Porque vas a vibrar con eso, ¿no? El juego es diversión y la diversión da alegría y todo este cuento. Estás sintiendo algo, ¿no? Estás sintiendo algo. Hay gente que entra al supermercado, por ejemplo, y dice, qué caro está esto, pero no ven la cantidad de gente, de cosas que hay. Eso es pensar en abundancia. Tú entras, a ver, Andy tiene dinero en el bolsillo. Lo más probable es que tenga, aunque sea una moneda en el bolsillo, o aunque sea una monedita. Andy sí. No, y usted también. Sí, en alguna parte debe haber una monedita. Entonces hay dinero ahí también. Y la cantidad de gente allá afuera que tiene efectivo en el bolsillo. Tremendo. Y es que es lógico, es este tema de donde ponemos nuestra atención. Y yo creo que Guiño ha hablado todo el tiempo de eso en su viaje físico y espiritual. Y cuando Guiño me hablaba, recordaba un libro que leí que es El Secreto. Ajá. Y El Secreto dice básicamente que incluso tú tienes el secreto de cambiar el mundo. Y sí. Porque lo decías ahorita, si tú te enfocas en los migrantes que hacen el daño y no los miles de migrantes que hacen el bien, tienes la opción de cambiar el mundo, para bien o para mal. También si te enfocas en los miles de residentes que acogen, que son más los que acogen y no los poquitos que hacen mucho ruido y no acogen, pues también tienes el poder de cambiar el mundo. Y también veía en estos días en un podcast como si usted va por el tráfico, por el tránsito, va por la carretera en cualquier ciudad de Colombia o del mundo, y usted se enfoca solo en los que pitan, en los que se comen el pare, pero no se enfoca en los cientos que son más los ciudadanos que quieren manejar bien, que no le están pitando, que no le están cerrando el paso, pues estás cambiando el mundo para bien o para mal. Mira, a mí me gusta pensar mucho, pensar en el sentido de estar ahí arriba, por decirlo algo, ¿no? A mí me gusta soñar, me gusta estar cuento de filosofar cosas y tal, y todo. Yo a veces me pregunto, camino, ¿no? Y digo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Eso es bajar la atención. Eso es poner la atención aquí. Uh-huh. Ahí la estás practicando. Eso es lo primero, practica eso todo el tiempo. ¿Dónde está? Sí, las emociones son como el ají en la sopita, el picante. No quiero salir de esta emoción porque es hasta sabrosa. Sea negativa o sea positiva en todo caso, ¿no? Bueno, sucede que si yo estoy en el pensamiento, yo digo, ok, es un pensamiento, ¿es constructivo para mí o es negativo para mí? O sea, ¿hace daño a alguien o construye cosas? No, está construyendo algo. Tranquilo, sigo pensando. O sea, yo estoy observando que está pensando. A veces me entrego. Y a veces digo, ya va, estoy como muy aire, ¿no? Pero digo, ¿pero estaba pensando algo negativo? No, estaba pensando algo, y bien, un pensamiento es una semilla. Digamos que no todo se te va a cumplir, porque eso tendrías que durar 900 años. El pensamiento hay muchos allá arriba, hay demasiadas cosas. Ahora, algo que si se practica, si tú pones la atención en un lugar, y dices, bueno, voy a pensar diariamente que hay opciones. Hay millones de opciones para prosperar. Al compatriota migrante, colombiano, venezolano, italiano, lo que sea. Hay millones de opciones, millones. Si tú solo optas por estar en una esquina, pidiendo limosna, teniendo muchas más opciones, sobre todo opciones que pueden estar cerquita de ti, te pueden pasar 10 años y vas a estar en el mismo lugar. Y eso es peligroso. Por eso ves mendigos en la calle. ¿Pero por qué? Porque sí, es bueno dar, está bien. Hay que tener, digamos, hay que entender al otro. Eso lo llaman misericordia, eso lo llaman... compasión. Sí, entonces, de alguna manera... la compasión no es lástima, la compasión tiene que ver con entender al otro sin ni siquiera haber pasado por el proceso que pasó el otro. Entonces, eso es un nivel, eso es otro nivel, ¿sí? Entonces, sucede que si eres migrante y tienes energía y
intenta inclinar un poquito más la balanza hacia otro lugar, empezando ¿dónde? En el pensamiento. Aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? Porque mientras más aquí, la emoción va a estar, va a llegar, va a estar. El llanto del nene cuando le dan la nalgada está ahí. El sentimiento está ahí porque si no, no te comportas de ciertas maneras. Si no, no buscas ciertas cosas que has venido buscando durante mucho tiempo. Si no, ahora, no te quedes en el pensamiento. Tienes que... La acción. La acción, pero la acción no tiene que ser tampoco una acción de fuerza de voluntad. A veces voy al gimnasio. Y cuando voy al gimnasio, yo lo que digo es que, bueno, voy al gimnasio porque voy a ir a dar un poco, a buscar un poco, entre comillas, de dolor a propósito. De voluntad a propósito. De que, bueno, voy a terminar la serie y voy a entrar en el dolor. Al cuerpo le gusta, ¿no? Pero lo hago a propósito. Es decir, yo lo decido. El problema es que si tú no decides el pensamiento o el comportamiento que tiene, alguien sí lo está decidiendo por ti. Y ese es un detalle, porque no te mereces estar pidiendo limosna en una esquina. Digamos que es duro el tema de trabajar, pero cuando tú tienes un pensamiento diferente, un día cambias la historia. ¿Qué pregunta hay que hacerse? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo sentirme? ¿Dónde coloco cosas? ¿Dónde pongo la atención? ¿A qué leo? ¿Qué libro leo? ¿Cómo camino? ¿Qué cosas? Y pregúntalo al aire, pregúntalo no sé, si crees en el universo, en Dios, en Jehová. Entonces pregunta, dime, ¿dónde? ¿Qué hago? Porque básicamente hay cosas como, por ejemplo, si yo tengo una vida y la vida es un reflejo de aquellas cosas que he pensado y he sentido durante tanto tiempo, la vida me va a responder desde el reflejo, ¿no? Puedo tener mucha intuición y de pronto tener un pensamiento, una idea, algo. Está bien, eso es valioso. No, pero pasa alguien, no sé, alguien te dice, mire amigo, usted no puede lavarme el carro. Ahí, ok, vamos. Ahí empieza la diferencia. Pero te tienes que hacer las preguntas diferentes. Si te haces preguntas diferentes, van a pasar cosas diferentes. Wow, creo que esta entrevista fue mejor. Quiero contarles que ya habíamos entrevistado a Gudiño para Impacta tu Mundo Podcast y como ocurren las cosas de la energía, pues siguiendo la misma línea, a nuestro productor le ocurrió algo con el equipo en el cual editamos y hoy volvimos a hacer la entrevista, pero yo creo que estamos seguros que esta fue mucho mejor, Gui. Muchísimas gracias, muchas gracias por repetir la entrevista, por aceptar la invitación a Impacta tu Mundo, por conversar, por hablar en nombre de los miles de migrantes venezolanos, los millones de migrantes en el mundo, por dar ideas muy concretas y también experienciales de cómo nuestra atención influye en nuestra salud. Lo hablaste, en nuestras emociones, en nuestra economía, pero también en el mundo. Yo veré si pongo la atención en lo malo que pasa en el mundo, como lo decía Facundo Cabral, o en lo bueno que pasa en el mundo. Uy, gracias. Y tengo 3 preguntitas, yo creo. Y una que siempre hacemos es ¿cómo impactas tu mundo? Pues haciendo arte. Yo creo que lo que llamamos arte es una gran herramienta, lo dije ahorita, porque eso sugestiona. O sea, digamos que el artista tiene que ver mucho y tiene que tener la responsabilidad del otro. Nada más y nada menos, muchachos. El que es artista, o sea, no solo por el tema de, yo soy el gran artista y soy muy, digamos, tengo el ego. Tengo este ego, esta parte de mi ego donde me aclaman, donde me aplauden porque hago cosas bonitas. A ver, sí, aquí habemos pintores muy buenos. Habemos artistas, actores muy buenos. Tal. Pero de pronto al lado de alguien más y sí, me van entendiendo. Entonces, no es tanto. ¿Qué pasa? No quiere decir que no seamos buenos o seamos malos, sino que seamos necesarios para alguien, que seamos justos para le entreguemos a ese otro este momento donde la atención está bien invertida, ¿sí? Está bien dada, está bien entregada. Es como trabajar desde la nobleza de no importa lo que hagas en la forma, esto es arte pop, ¿no? Es decir, yo ni en mi vida me imaginaba yo pintar estas cositas, pero no importa lo que hagas, sino desde dónde lo estás haciendo. Si esa cosa es armónica y
llama la atención de alguien, algo está pasando. Entonces tú trabajas en función de sugestionar al otro. Sugestionas al otro para el bien, porque prefieres 1000 veces que esté pendiente de la atención donde tú le estás invirtiendo a él, a que tenga la atención esa persona en otra cosa que no valga la pena, como bueno, muchas redes sociales han establecido. Las redes sociales no es que es mala, ¿no? La red social tú puedes aprovecharte de eso porque también hay información muy buena, pero tú eres de alguna manera como artistas, me meto en el paquete, somos como artistas responsables de dónde le colocamos la atención al otro. ¿Qué le recomendarías a las personas para impactar su mundo, hablando ya desde la atención y desde la vida cotidiana, para no poner la atención en todo lo malo que ocurre en el mundo, que también ocurren más bien muchas cosas buenas, pero qué les recomiendas? Uno, migrantes, no migrantes, a todos. Uno, lo que estás pensando construye o destruye. Dos, ¿dónde estás colocando la atención? ¿Afuera o adentro? Tres, ¿te estás haciendo las preguntas correctas? Wow. Woody, sus redes sociales, porque usted hace cuadros por encargo también, sí. Usted es profe, pues vive en Cartago, pero también yo soy muralista. Si requieren sus servicios o algo, ¿cuáles son sus redes sociales? @Gudinos, NNOS, que es el Gudinos. La ñ del sistema no lo acepta, gracias sistema. @Gudinos, es muralista. Sí, soy artista plástico, muralista, dibujante, diseñador, pintor, sobre todo profesor, soy impulsador y amigo de la casa de Azocuar. Gracias a Azocuar por estar siempre presente en mi vida y les debo bastante. Gracias a toda la gente que ha apoyado desde Venezuela. Le vuelvo a enviar un saludo a la gente del Teatro Esencial en Venezuela y nada, gracias Jaiber por esta entrevista. Gracias, Fred Gudiño, de verdad, muchas gracias. Espero que lo que él les haya hablado les sirva como beneficio de inventario en sus vidas personales, familiares, laborales, en las sociedades a las cuales pertenecen. Si ustedes creen que lo que él dijo les sirve a alguien, compártalo, denle un like, déjenos un comentario, que para nosotros esto es muy importante. Si tienen historias que impacten el mundo, desde cualquier área, desde cualquier tipo de conocimiento, desde cualquier tipo de historia, pues también nos puede escribir. Y si quiere patrocinar nuestro podcast, también escríbanos en Instagram, Impacta Tu Mundo Podcast, donde les diremos cómo pueden hacer parte de nuestro podcast como patrocinadores y nos ayuden juntos a impactar el mundo. Muchas gracias. Gracias.